nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy en este último domingo de Pascua, para ser más precisos, es el séptimo domingo en Pascua. El Señor Jesucristo nos llama a la unidad en su amor. A la unidad, aunque a veces tengamos diferencias, que esas diferencias no deben llegar a convertirse en asperezas y mucho menos en revanchismos o dificultades. El Señor Jesús sabía que nosotros nos quedábamos en el mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en medio de un mundo disfuncional. Este mundo disfuncional, existen matrimonios disfuncionales, por ende, tienen hijos disfuncionales, atrapados en la drogadicción, en el alcoholismo, en los resentimientos, en el racismo y todo tipo de sentimientos malos y equivocados que no están cerca ni nada tienen que ver con Dios. Amén. Por eso, hoy en este día, Cristo nos exhorta a que nos mantengamos unidos a Él. Porque si no nos mantenemos unidos a Él, estamos perdidos. Y perdidos aunque venimos a la iglesia, pero seguimos manteniendo esos resentimientos en nuestros seres que no le agrada al Señor Jesucristo. Dice en el verso 2 del Evangelio de San Juan hoy, del capítulo 17: pues tú has dado autoridad a tu Hijo sobre todo hombre, para dar vida eterna a los que le diste. O sea que Cristo nos exhorta a mantener la unidad en Él. Pero si nos desunimos de Él, estamos perdidos. Porque solo Cristo tiene la autoridad para darnos la vida eterna. Pero si usted permite que la desunidad se convierta en aspereza, y de aspereza pasa en odio y en resentimiento, entonces su corazón está ocupado por el enemigo de Dios, por el propio mal. Y por ende, usted está apartado de Cristo Jesús o apartada de Cristo Jesús. Inclusive, aunque usted venga a la iglesia, ha perdido el propósito por el cual Cristo ha venido a fundar su reino, o sea, la vida eterna. Amén. Dice en el verso 4 del capítulo 17 de San Juan: yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. ¿En dónde terminó la obra que el Señor Jesús vino a realizar? Cuando Él llamó a sus apóstoles, cuando Él los unió, los bendijo y oró por ellos diciendo: manténganse unidos como yo y el Padre somos uno, así ustedes deben permanecer uno en mí, dice el Señor. Entonces, el Señor Jesús, desde que Él iba antes de su muerte y antes de ir a la vida eterna, sabía que nosotros nos podíamos perder, como las cabras cuando tiran al monte.
Y entonces Él ora para que nosotros seamos obedientes. ¿A quién? A Dios. En la obediencia a Dios está la cercanía con Cristo. Y como está en la cercanía con Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros no debemos permitir que cualquier inconveniencia o malentendido llegue a convertirse en una aspereza. Porque después de ser aspereza, llega a convertirse en una herida. Y esa herida es la que te hace comportarte como alguien que está lastimado o lastimada. O te conviertes en un agresor o en una agresora. Amén. ¿Quién te puede sanar? Cristo Jesús. Y debemos volver y regresar al llamado que Él nos hace, a mantenernos unidos. Y quisiera de pronto hacer aquí un análisis o una reflexión o una alegoría, usando desde las costumbres y tradiciones del entendimiento de allá del sur, de donde vengo, de mi abuelo don Fortino Sánchez. Usaba un término que, aunque es coloquial, es muy sabio. Dice que el agua busca su nivel. Tú construyes una casa en las orillas de un río, estás bien mientras que no llueve y no hay crecida. Pero el día que llueve, el agua busca su nivel. Por ende, esa construcción está perdida. Y partiendo desde ese punto de vista coloquial, como él me decía cuando yo era niño o cuando lo conocí por primera vez, que ya lo conocí cuando yo ya tenía 12 años, a mi abuelo, ya que él vivía en Chiapas y yo en ese tiempo estaba todavía en el pueblo, en Oaxaca. Decía que un parrandero busca a otro parrandero, y más el que le gustaba la tocada de la guitarra, se amanecían cantando y tocando en las calles, y aparte de eso, pues, como dicen por allá, chupando, ¿verdad? Dice, una chismosa busca a otra chismosa, porque en ese ambiente se sienten confortables, porque está buscando su nivel. Una persona seria busca a otra persona seria porque se siente confortable. Así que, siguiendo desde ese punto de entendimiento, ¿cuál es el nivel de nosotros los cristianos? ¿Cuál es la plomada, el nivel de nosotros? Cristo Jesús. Así que nosotros, la regla de vida o el nivel que debemos buscar es Cristo Jesús. Y como en Cristo Jesús no hubo odio, ni resentimiento, ni revanchismo, ni groserías, ni malas palabras, entonces nosotros estamos llamados a igualarnos en el sentido del ejemplo que Cristo nos muestra, porque Él es el nivel al que debemos aspirar como verdaderos cristianos. Amén. Amén. Y en ese nivel cabemos todos. Han de recordar ustedes que el Señor Jesús, cuando un día iba por ahí caminando, y Zaqueo, que era un chaparrito y era cobrador de impuestos y era odiado por su pueblo porque lo consideraban súper pecador, supo que Cristo estaría en el pueblo, se subió a un árbol que le llamaban de sicomoros, que eran una frutilla que comían los puercos. Se subió allí a ese árbol para ver solo pasar a Jesús. Y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, baja, que hoy como contigo, hoy ceno contigo. Y Zaqueo era considerado un pecador, un cobrador de impuestos. Cristo invitó a Zaqueo a unirse al nivel de Cristo Jesús. No Cristo Jesús se bajó al nivel de Zaqueo, sino que Cristo sacó a Zaqueo de ese nivel y lo trajo a un nivel de una vida que solo Cristo puede darnos. Es por eso que
los que se sabían o que se creían que eran muchos los conocedores de la Torá, los maestros de la ley, los sacerdotes y todo ese tipo de jerarquía de ese tiempo, decían: ¿cómo este que dice que es hijo de Dios come con pecadores? Porque en su entendimiento no entendían a lo que Cristo vino a este mundo, es a sacarnos del muladar para darnos un nivel mejor, el nivel que Dios quiere para nosotros. Amén. O como decía mi mamacita, que en paz descanse, no sé si algunos de aquí la conocieron, decía cuando había una discusión entre dos personas: es mejor que haya un loco y no dos locos, decía. Quería decir que no caigamos al nivel de la persona que te está insultando o que te está maltratando, porque cuando tú caes en ese juego te sobajas a un nivel que no debes tú caer, porque nosotros, nuestro nivel y la plomada sigue siendo Cristo Jesús. Amén. Siguiendo este entendimiento, cuando todos nosotros llegamos a entender cuál es el nivel que debemos tener, entonces todos buscamos ese nivel que es Cristo Jesús. Y cuando buscamos el nivel de Cristo Jesús, entonces hay unidad. Ya nada es disparejo. Allí no cuenta que si eres rico o que si eres pobre, que si eres blanco o que si eres prietito como yo. Ahí somos iguales, porque en el amor de Dios cabemos todos. Amén. Esa es la unidad que Cristo nos está llamando a esta iglesia de la Santa Natividad. Queremos compartir el Evangelio, solo lo vamos a compartir en la medida que nosotros lleguemos al nivel de la unidad en Cristo Jesús, sanando y resanando todas esas asperezas que nos hacen separarnos de Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús dice en el verso 11 del capítulo 17: Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Podemos estar unidos solo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y llegar a ser uno, sin importar las asperezas pasadas, porque en el amor de Cristo Jesús podemos renacer todos. Amén. Dice en la primera lectura el día de hoy, tomada del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén y en toda la región de Judea y Samaria, hasta todas partes de la tierra. Y eso ya se cumplió en el día de Pentecostés. Nosotros, la iglesia, tenemos el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer las asperezas y no ver a tu hermano o a tu prójimo como a tu enemigo, sino como a alguien que tú tienes que ganar para Cristo. Entonces allí estás haciendo la voluntad de Cristo Jesús, porque para eso Él nos mandó el poder del Espíritu Santo, para hacer el bien sin mirar a quién. Dice en el verso 11 del capítulo 1: y le dijeron los galileos: ¿por qué se han quedado mirando al cielo? A este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que ustedes los han visto irse allá. Nos plantea la promesa de que Cristo viene otra vez por nosotros.
que regresa otra vez por nosotros. ¿Qué pasaría si en este momento Cristo viene y se aparece aquí y dice: véngase mi iglesia, se irán conmigo? ¿Cómo se sentiría usted que a usted no lo llamara? ¿Por qué Cristo no lo ha llamado? Porque no ha alcanzado el nivel que Cristo está buscando en usted. El nivel de amar a su prójimo como a usted mismo. El nivel de unidad que solo puede existir en el amor de Cristo Jesús. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque la segunda venida viene. O a nosotros se nos termina la película en cualquier momento. O como decimos en Chilangolandia, mi segunda tierra, colgamos los tenis. ¿Qué va a pasar el día que usted cuelgue los tenis y dé el último suspiro? Si usted no está al nivel que Cristo Jesús le está exhortando. Ese encuentro está tan cerca como puede ser en este momento. Por eso tenemos que mantenernos en todo el tiempo con la exhortación de buscar la unidad al nivel que Cristo nos está llamando. Así como Él llamó a Zaqueo y le dijo: baja porque hay ceno contigo, sacó a Zaqueo del muladar y lo llevó a un nivel hermoso de estar sentado en la mesa con Dios mismo. A ese mismo nivel nos quiere llevar a nosotros. Pero tenemos que dar pasos decisivos en nuestra vida cristiana. Tenemos que dar pasos decisivos. Dice la primera carta de San Pedro en el verso 14. Habla del sufrimiento de ser cristiano. Levante su mano el que se considera cristiano. Levante su mano. Usted, para que sea salvo, primero tiene que ser cristiano. Ahora levante la segunda si usted se considera católico. Porque sin el cristianismo no somos católicos. ¿Oyeron ustedes? Porque en Cristo somos salvos, y al conocer a Cristo conocemos la fe universal. Amén. Conocemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amén. 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 Y vean lo que dice en el verso 14 del capítulo 4. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Entonces, usted que está buscando el nivel de Cristo para ir a la vida eterna, y si alguien le insulta a usted, ¿cómo usted va a responder? ¿Con el amor? ¿O va a responder con la interacción del odio y el resentimiento? Que eso todo el mundo lo tiene. Por eso el apóstol Pedro nos recuerda: si alguno de ustedes sufre, dice en el verso 15, que no sea por asesino, ladrón o criminal, por meterse en asuntos ajenos. Si usted cae en la cárcel porque se lo merece, porque cometió un error, pues tiene que pagarlo. Dice en el verso 16, pero si sufre por ser cristiano, la Biblia lo dice aquí: si usted sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Recuerdo una vez, aunque ya se los he compartido, en el día que 22 de junio, sí, recibí una llamada de Willy, pero del año 2010, hace 16 años.
y me dijo: padre, vea que mi esposa está muy delicada en el hospital, pero lo más difícil es que el bebé está muy grave. Ya era tardecito. Yo viajaba a Perú el día 23 de junio. Me iba a ir por un mes a Perú. Y me habló Willy. Yo ya estaba preparando mis maletas, ya era tarde, ya cuando llegué ya estaba oscuro. Y él nació en el Parkland, en el segundo piso, Labor and Delivery, y era un edificio grande y largo, pero no podíamos entrar directamente a Labor y Delivery, teníamos que entrar por la parte, yo creo que viene siendo del hospital, y cruzar todo lo largo del hospital por un pasillo para llegar a Labor y Delivery. Y cuando yo salía a ese pasillo, que era largo, como de aquí a la Virginia, yo creo más de largo, a lo lejos venía un varón con un traje muy elegante y corbata y una Biblia debajo del brazo, y dos hermanitas con sus faldas arrastrando en el suelo y sus blusas largototas, y yo pues vestido de cura, porque soy cura, con mi cuello de sacerdote y mis jeans, creo que iba yo, ¿sabes? Porque me vestí de rápido. Y cuando estábamos como de aquí a la puerta donde está ahora Memo, o tal vez más lejitos, decía: mira, dice, ahí viene un cura pedófilo que se va a ir al infierno. ¿Qué creen que sentí? Las tripas oaxaqueñas se me retorcieron y ya le iba a contestar como sabemos nosotros contestar, pero me acordé que soy de Cristo y que yo soy de otro nivel, que debo buscar el nivel de Cristo. Y en ese momento, cuando me apareé a ellos, no sé si se dice así, cuando me encontré con ellos, le dije: buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Y les di la bendición desde lo profundo de mi corazón. En instantes pude buscar mi nivel, porque nosotros pertenecemos al nivel ¿de quién? De Cristo. ¿Qué nos dijo Él? Ya no más ojo por ojo ni diente por diente, sino ahora yo les digo, les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Mi misión en ese día, aunque sufrí de alguna manera, porque ellos sin conocerme, levantándome un falso testimonio grave, fui a hacer la obra de Dios, que un día lo platicaré. Y hoy el joven va a cumplir 16 años, aquel que estaba en agonía. A eso nos llama Cristo Jesús, a caminar en el nivel que debemos caminar, en ese nivel del amor. Por eso dice que si sufrimos por el Evangelio debe haber gozo. Dice en el verso 19: de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios, que los crió, pues Él es fiel. Si usted sufre por seguir a Cristo, usted no cambie, porque usted pertenece a un nivel, al nivel de Cristo Jesús. Y recuerde que Él es fiel y usted debe seguir haciendo el bien. Y solo se puede lograr cuando nos esforzamos por buscar la unidad. Póngase de pie y alabe conmigo: somos uno en espíritu. Número 223.